Levantan una estatua en honor a su verdadero líder. Le dan oxígeno a regímenes totalmente dictatoriales y violadores de los derechos humanos y atacan a los regímenes democráticos que imponen la paz y la justicia en sus naciones. Ya pueden saber de quién hablaremos hoy, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Muy buenos días, tardes o noches, de donde quiera que me estén viendo. Mi nombre es Elisha Head y hoy, como siempre, vamos a desarrollar un tema donde podremos ver a claridad verdaderamente lo que está sucediendo en el mundo. Sígueme, dale like y comparte porque la verdad nos hará libres. Como en este canal hablamos con datos y no con relatos, vamos a irnos al origen de todo. ¿Quién carajo inventó la ONU y por qué? Primero que todo, tienen que saber que la ONU es una organización que tuvo su origen después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando la necesidad y la devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial, se han unido con una idea de crear un organismo que no permita que esto suceda nuevamente. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 50 estados se han unido para lograr una organización que pueda traer paz y seguridad al mundo. Esta iniciativa, liderada por Francia, Reino Unido, China, la Unión Soviética y Estados Unidos, da inicio a una cumbre que cambiaría la historia de la humanidad. Desde el 25 de abril hasta el 26 de junio de 1945 tuvo lugar esta conferencia en San Francisco, Estados Unidos. Casi 2 meses le tomó armar todo lo que sería esta organización que se encargaría de llevar paz, seguridad e igualdad al futuro mundo. Lograron redactar una carta donde las naciones fundadoras, que eran 50, pudieran leerlas, firmarlas y adherirse a esta nueva organización que se encargaría de todo. Con premura, como siempre, lograron casi 4 meses después la creación de la Organización de Naciones Unidas. Dio nacimiento a una organización que prometía un mundo seguro, con paz y con igualdad social para todos los seres humanos. La ONU en realidad vino en reemplazo de la Sociedad de Naciones que ya existía desde 1919 con el mismo fin, pero al darse las guerras mundiales, al haber fallado en su fin, le cambian el nombre y vuelven a una fundación de lo que hoy conocemos como la ONU. Pero quien sirvió el término de Naciones Unidas en la mesa fue el expresidente estadounidense Franklin Roosevelt. Y lo hizo el 1 de enero de 1942. En ese entonces las naciones que las conformaban no eran 50, sino 26 países. Los representantes de estos 26 países se comprometieron en ese entonces a defender la nombrada Carta del Atlántico y también para emplear todos sus recursos en la guerra contra el eje de Roma, Berlín y Tokio. Pero yo me pregunto, si la ONU hasta ahora no han podido ayudar a los países donde constantemente hay una violación de los derechos humanos, y les menciono Venezuela, Cuba, Nicaragua, solo para mencionarle unos pocos de este lado del continente. Pero entonces, ahora hay una nueva agenda llamada la Agenda 2045, donde ellos pretenden tener un solo líder, un solo gobierno, una sola religión, pasando por encima de la soberanía nacional de cada país. Fantasean, tienen sus falacias, creyendo que van a poder lograrlo, pero si ellos tienen el control bajo un mismo sistema, bajo un solo líder, bajo una sola moneda, pretenden instalar un gobierno totalitario y universal. La digitalización, las redes sociales nos ha permitido ir hacia un mundo más libre,
el cual ellos, en su nuevo documento, establecen que debe ser controlado y que no puede haber tanta libertad en las redes sociales y que deben tener acceso a la información de todos los usuarios de las redes sociales. Un mundo que nos permite, por los avances tecnológicos, ser más libres, ellos los quieren censurar, controlar y persuadir. Sólidamente, la ONU en el 2022 pide una cifra récord de 51 millones de dólares para ayudar a familias que, según ellos, están al borde del abismo. Pero si a ti te parece mucho, a la ONU parece que no, porque en el año siguiente, en el 2023, la ONU pidió 54 millones de dólares para ayudar humanitariamente a familias al borde del abismo. Lo más curioso es que el reconocido youtuber MrBeast solo necesitó 2 millones de dólares para construir más de 100 pozos de agua potable en el continente africano. Lo cual, sobre algunas fuentes confirmadas, esto desató la ira de la ONU y empezó a atacar y a tratar de censurar la actividad que realizaba MrBeast. Pero esto no me parece nada sorprendente si hemos visto que la ONU le da oxígeno a regímenes totalitarios como el de Nicolás Maduro, que apoya a las guerrillas que azotaban y asolaban a las familias de El Salvador y ataca a un presidente que ha traído paz y tranquilidad a su nación como es Nayib Bukele. Imagínese que tengo ante mí un artículo de prensa que dice que la ONU pidió a la comunidad internacional que actúe ante el ataque a la justicia de El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. El presidente de El Salvador, como tiene que ser, hace una limpieza de los organismos nacionales para poder actuar con todo el peso de la ley, aquellos que delinquen, que dañan y que causan terror en las familias de El Salvador, y la ONU, en vez de apoyarlo, como sea, así sea de forma digital o financieramente, lo que ha hecho es ataque tras ataque tras ataque. O sea, a la ONU le convenía que las familias de El Salvador estuvieran azotadas por estos guerrilleros, por estas pandillas, que llegaban, que desvivían a personas, porque no puedo decir la palabra acá porque me bajan el video. A la ONU como que le convenía eso, porque cuando llega un presidente honesto que pone orden en el lugar, que les da tranquilidad a las familias salvadoreñas, que trae un poco de prosperidad a esta pequeña nación que ahora está en todos los tabloides del mundo por todas las obras que ha hecho este señor allí. A eso la ONU le molesta. Es increíble. Les voy a leer un poco la nota. El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, llamó este viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el desmantelamiento de la judicatura en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. Esto sí es que tienen la cara bien lavada. No. Y la Asamblea Legislativa. Le leo textualmente lo que dijo. Hago un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento de la judicatura de El Salvador por autócratas faltos de memoria histórica que atropellan los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas. O sea que los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas es el azote de las familias, la pobreza extrema, el hambre y la miseria de las naciones para ellos ponerse por encima y llegar como los salvadores. No. Pero en el 2023, y como si fuera poco, la ONU pide investigar al presidente Nayib Bukele nuevamente y según ellos hay una violación de los derechos humanos en El Salvador. O sea que cuando las familias eran azotadas por estas guerrillas y estas pandillas, ahí no mandaron a investigar nada y no metieron los hocicos, no les importaba. Porque en realidad la ONU lo que son unos maléficos, maquiavélicos que quieren el caos para ellos poder decir no, vamos ahora a controlar nosotros porque el mundo está en caos, los que quieren la paz no la van a lograr, somos nosotros los que vamos a imponer la seguridad y la paz.
Les leo la nota. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha considerado preocupante la prórroga constante del estado de excepción en El Salvador y ha reclamado el fin de esta medida excepcional aprobada como herramienta para combatir la violencia de las pandillas, así como que se investigue todos los posibles abusos cometidos por las autoridades durante este tiempo. De verdad que un aplauso a la ONU porque son unos cínicos. Son unos cínicos, señores. Yo soy venezolana. ¿Dónde meten? ¿Por qué no han metido ustedes sus narices? ¿Dónde? ¿Qué han hecho en Venezuela? Donde Maduro impone el estado de excepción por los días que quiera y la violación de los derechos humanos es constante y perpetua y de las peores que se ha registrado en la historia de la humanidad, donde se registran azotes, violaciones, torturas. ¿Ah? ¿Por qué no van y meten sus narices directamente en el helicoide y se dan cuenta de lo que está pasando día a día en Venezuela, lo que está pasando ahorita mismo, en este momento que estoy grabando el video? Les recuerdo, señores organizadores de las Naciones Unidas, que en Venezuela no han muerto cientos de personas, han muerto miles de personas bajo el azote de la mano de un dictador que gobierna hace más de 23 años en el país, a los que ustedes se han hecho totalmente los ciegos, los sordos y los mudos. El presidente Javier Milei es otro que ha sufrido ataques de la ONU hacia su persona. Una persona que ni siquiera tiene un año en su mandato, pero parece que a la ONU le preocupase cuando llegan líderes que verdaderamente quieren lo que ellos profesan: la paz, la seguridad para la nación, para su pueblo. Ustedes pueden ver el documento presentado en la ONU en su página directamente y ver todo lo que se trata, leerlo a detenimiento. Lo que me llama altamente la atención es que se repite claramente: aceleraremos, promoveremos al cumplimiento acelerado. Ellos están desesperados por acelerar de todas las formas posibles y dice en uno de los renglones que acelerarán esto y colocarán todos los recursos a disposición para el cumplimiento de eso, de donde vengan. Y como sea, se tiene que cumplir el pacto 2045 porque el 2030 no se pudo cumplir. Porque en realidad la ONU es una organización que no sé de verdad cuál es su función, porque no tiene vela en nada, se hace la vista gorda a todo, son tibios para todo. En unas cosas sí, en otras cosas no, en otras son fríos, en otras son calientes. Eso es lo que son. Dentro de todo lo que engloba este documento, me llamó altamente la preocupación las siguientes cosas que les voy a decir. Lo primero que establecen es un pacto digital global. Para resumirles esto, ellos quieren tener un control y designarán personas dentro de la misma organización para que tengan un control sobre todos los medios digitales y ellos poder tener acceso a toda la información de los millones de usuarios a través del mundo y lo que posteen. Quiere decir, señores, que la libertad de expresión está en un grave riesgo, porque si yo posteo este video y obviamente a ellos no les agrada, ellos me van a investigar, van a saber dónde vivo, van a saber quién soy y van a censurar mi canal, como ya lo han hecho con muchas personas. Y si no te gusta esto, nos vamos al segundo aspecto, que es que el financiamiento internacional va a estar sujeto a que las naciones se acoplen a todo lo que ellos dicen. Quiere decir, si vos no me apoyas, si no te unís a este pacto digital global, a concentrarnos todos en un solo poder, a concentrarnos todos y que todos acatemos una sola moneda, pues yo no te voy a financiar, pues ibas a pasar hambre y todos los recursos que necesites yo no te voy a apoyar y voy a tratar de bloqueártelo de todas las maneras posibles. Por suerte, yo vivo en Argentina, un país que tiene la capacidad productiva para alimentar a sus ciudadanos y a medio mundo más. Hay de aquellos países que no tengan esa capacidad y que no se adhieran a ellos, porque por la panza mueve la cola el perro. Así que amanecerá y veremos qué va a pasar acá. Y lo más preocupante de todo esto es el punto número 3, fortalecer una gobernanza mundial. Eso implica debilitar la soberanía de cada país para que se rijan bajo un líder mundial y una gobernanza mundial
que ellos, por supuesto, van a establecer quién va a ser. Es allí donde el presidente de la Argentina, Javier Gerardo Milei, entra en este juego y vemos a continuación lo que dijo. A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que la integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando, buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas, que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo
un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke
se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un problema. E invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo. Yo de verdad que no sé si este video llegará algún momento a las manos del presidente Milei, pero yo me siento muy orgullosa, señor presidente, de haber fiscalizado voluntariamente en la primera instancia de las PASO su candidatura. Voluntariamente, no fui llamada por ningún partido, fui voluntariamente. Mira, yo estoy al servicio y me tocó ser la coordinadora de la escuela donde yo votaba, de La Libertad Avanza. Luego, el Consejo Nacional Electoral de Argentina, salgo sorteada, me llaman como vocal de mesa, era como la vicepresidenta de mesa, y no pude cumplir, obviamente, en las instancias de las elecciones, mi función como encargada por el Partido de Libertad Avanza de fiscalizar los votos, porque tenía que hacer mi función como vicepresidenta de mesa. Yo me siento orgullosa de haber hecho esto, porque esto es un acto que no solamente va a afectar a los argentinos, a las generaciones futuras, a mis hijos, a nuestros hijos, sino que es algo que va a afectar al mundo, de cómo va a ser vista la Argentina y del cambio que va a tener la Argentina en los próximos años. Yo me siento muy orgullosa, de verdad que no me arrepiento de haberlo hecho. Y es increíble porque jamás pensé que un granito de arena fuera a llevar a una magnitud de lo que esto va a hacer. Y otro de los puntos que me llamó la atención es que limitan la compra de armas y ese presupuesto va a ser usado para la ideología de género y todo lo que ellos establecen, porque obviamente, señores, que lo de la ideología de género va con ellos. Es una locura todas las cosas que quieren aprobar en esto, que quieren implementar en el planeta. Esta gente de verdad que con las imágenes que les voy a mostrar a continuación, del ídolo que levantaron en la sede de la ONU, que después quitaron debido a la gran controversia que formó, no me extraña para que Dios sirva en ellos. Miren. Bueno, pues la ONU pidió que este que está detrás de mí, que es un dragón con alas, lo trajeran para acá, para la explanada de la ONU. La ONU ha comprado una estatua que trasladó a la sede. Pues resulta, señores, que la ONU recibió por parte de México una estatua que causó un gran revuelo. ¿Pero por qué causó un gran revuelo? Porque la estatua era la descripción exacta de la bestia que nombra Apocalipsis 13:2. Miren esta foto acá y miren lo que dice Apocalipsis 13:2. La bestia que vi parecía un leopardo, pero tenía pies como los de un oso y una boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y una gran autoridad. Y el libro de Daniel 7, del 2 al 4 dice: el primero era como un león, tenía alas de águila. Observé hasta que le arrancaron las alas y lo levantaron del suelo para que se pusiera de pie sobre dos pies como un ser humano. Y se le dio la mente de un humano. Obviamente esto causó gran revuelo, que la estatua no duró ni 3 meses en la sede de la ONU en Nueva York. Tuvieron que quitarla, a lo que acotaron lo siguiente. Miren lo que dice el artículo. El mes pasado la ONU quitó una estatua que se exhibió recientemente en la Plaza de las Naciones Unidas, comparada con los relatos bíblicos. Una escultura de un felino alado de colores vibrantes que las Naciones Unidas presentó como el guardián de la paz y la seguridad internacional. Imagínense, frente a nuestros ojos, señores, y todavía hay gente dormida, todavía lo duda. Se colocó fuera de la plaza el 9 de noviembre en nombre del gobierno de Oaxaca, México, para expresar el poder cultural.
Un guardián para la paz y la seguridad internacional se sienta en la plaza de visitantes fuera de la sede de la ONU. El guardián es una fusión de jaguar y águila y fue donado por el gobierno de México, tuiteó la misma ONU. Obviamente causó tanto revuelo que esto fue quitado rápidamente, no duró ni 3 meses, de la plaza, y la ONU dijo, no, la quitamos no porque ustedes hicieron presión, no porque era muy obvio, no porque le atinaron exactamente a lo que dice el Apocalipsis y la descripción, lo quitamos porque era una estatua que se movió desde México hasta acá, se hizo todo el protocolo con todo el cuidado, solo para que estuviera unos días. Eso solamente tenía la finalidad de estar unos días allí. No es casualidad que esta estatua estuvo en el Rockefeller Center. Si usted no sabe de lo que yo le estoy hablando, vaya al video que le habla de el edificio de la bestia y todo lo que es el complejo de Rockefeller Center para que usted sepa de lo que yo le estoy hablando. Un portavoz de la ONU dijo que era una exposición para un tiempo determinado, para solo unos días, y que se retiró según lo programado. Yo creo que hasta Lucy le dijo, mira, no podemos ser muy obvios, mejor sacarla que todavía no es el tiempo. Lo más curioso es que esta estatua, al ser el calco viviente de la bestia que relata el Apocalipsis, también estuvo antes, donde les dije, en el Rockefeller Center, como parte, como bautizo, específicamente en la celebración del Día de los Muertos, Halloween, en octubre. Allí la bautizaron y ya bautizada, recibida esa bendición por parte del Día de los Muertos, la llevaron a instalar en la sede de la ONU. Ahora me pregunto yo, bíblicamente, históricamente, ¿qué te hace referencia a ti cuando te hablamos de paz? Una paloma blanca, ¿cierto? La paloma blanca siempre ha sido de señal de paz. ¿Por qué ellos entonces quieren crear ahora un calco viviente del Apocalipsis, donde describe a la bestia, y colocarla como que esa sí es la señal de paz y de seguridad del planeta? Un Estado fracasado, una gestión fracasada da lugar a guerrillas, a dos bandos y al retorno y el nacimiento de líderes totalmente diferentes a lo visto. Esto mismo parece que está pasando en la ONU. Su manejo fracasado de todas las gestiones para traer paz y seguridad han dado el nacimiento a líderes que verdaderamente te dicen así se hace, así se logra la seguridad, así se logra prosperar y cuidar a un pueblo. Por lo cual veremos el nacimiento de una liga de villanos y una liga de libertarios y de héroes que lucharán en los próximos años por nuestro planeta, por nuestras libertades y por la justicia social que tanto se llenan la boca los socialistas y que nunca cumplen. La ONU no ha podido ayudarse ni a ellos mismos. Están desesperados por un control total, pero no han demostrado absolutamente nada. ¿Acaso un calvo puede venderme a mí un champú para crecer mi cabellera? Es lo más ilógico que podemos escuchar. Al ver toda esta información que te he brindado, todos los datos que te he dado, ¿qué pensás vos? ¿La ONU es la liga de los villanos? Para mi parecer está claro, la ONU es la liga de los villanos, pero donde hay villanos, hay héroes también. ¿Dónde está la Liga de la Justicia? ¿Quiénes conforman la Liga de la Justicia? ¿Existe la Liga de la Justicia? Obvio que tiene que existir. Donde hay villanos, hay héroes. Pues esa es la investigación que he hecho para vos en el siguiente video. Suscríbete, dale like, compartí y recuerda, la verdad nos hará libre.